historia y vamos a aprender cosas que van a añadir o a ponerle la tapa al pomo a lo que hemos aprendido este fin de semana. Yo quiero hablar de cómo navegar por la vida, porque lo que acabamos de recibir, lo que fuimos al retiro, es un evento. Es algo que nos, como lo han dicho ustedes, nos empuja, nos motiva, nos da quizás un comienzo para algunos de ustedes, pero vamos a necesitar más que un evento, vamos a necesitar aprender cómo navegar por la vida. Y la vida es un maratón, es larga. Y requiere de lo que hemos recibido este fin de semana, pero que lo que hemos recibido este fin de semana nos sirva para mañana lunes, para martes, para miércoles, para jueves. Y yo quiero hablar de una historia que está en la palabra, pero que pocas veces la vemos. Es al final del libro de los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que aunque habla de los Hechos de los Apóstoles, la mitad del libro habla de Pablo y habla de cómo él, ustedes conocen la historia, cómo él perseguía a los creyentes, luego Dios lo llama en Damasco y él viene a ser el principal que buscaba a los no creyentes fuera de los judíos y se convirtió en una persona que realmente trajo el evangelio a Occidente, por eso nosotros estamos aquí. Conocemos muchas de sus historias, cómo él plantó la iglesia en Éfeso, en Corinto, en Tesalónica, vemos los viajes misioneros y casi nos concentramos en eso, pero pocas veces hablamos. Al final del libro habla de los últimos años de Pablo, de cuando él, los religiosos finalmente, igual que como Jesús, lo agarraron con una ley religiosa, una mentira, lo llevaron a un tribunal y ahí lo querían juzgar para hacer lo mismo que hicieron con Jesús. Pero Pablo había nacido en una isla de Tarso que tenía una condición parecida, digamos, a Puerto Rico, que pertenece a Latinoamérica, pero también es una colonia, es parte de los Estados Unidos. Tarso, había una posibilidad que tú, aunque nacieras ahí de padres hebreos, tenías la nacionalidad romana, que sería como en este entonces tener la nacionalidad americana. ¡Wow! Tú eres americano, tienes pasaporte americano. Eso era en aquel entonces tener la ciudadanía romana. Cuando él dice en el tribunal que él se da cuenta que van a cometer una injusticia, él dice: yo soy igual romano y apelo al César. Que los romanos tenían ese derecho de que si se sentían que se le iba a cometer una injusticia en cualquier lugar del mundo, yo puedo decir: un momento, yo soy romano y yo puedo pedir que mi justicia se haga en el César, con el César. Pero el César está en una ciudad, en Roma, que es lejos, ¿verdad?, de donde están ellos, porque habían el Imperio Romano, que duró 400 años, se llamó la Pax Romana. Quiso decir que era una paz a precio de sangre. O sea, nadie tenía ninguna independencia, porque cualquier persona que se levantaba o se rebelaba, ellos lo eliminaban inmediatamente. Por 400 años, el imperio de ese entonces era el Imperio Romano. Pablo tenía esas dos ciudadanías. Era hebreo porque era hijo de hebreos, pero había nacido en un lugar que le permitió tener la ciudadanía romana. Y cuando él dice apelo a César, todo el mundo se asusta, porque saben que en ese lugar donde lo iban a juzgar, dicen: bueno, aquí podemos hacer lo que nos dé la gana, como hicieron con Jesús prácticamente. Aquí nadie se entera y hacemos lo que nos da la gana y lo juzgamos, y cuando vienen a darse cuenta ya está muerto, porque así lo hacemos y estamos acostumbrados a hacerlo. Pero cuando él dice apelo a César, eso inmediatamente abre una llave de que había que llevarlo al frente del César para que tenga su juicio. ¿Qué sucede? No es como hoy, que tomamos un avión en Newark y mañana o más tarde estamos en Europa, sino que el transporte había que coordinarlo en barco. Si ustedes van al mapa se dan cuenta que era por el Mediterráneo, pero aún al día de hoy hay épocas donde es más fácil de hacer ese viaje. Entonces hay épocas donde es complicado, porque en ese entonces era por el viento, por que se movían los barcos, había que esperar los momentos específicos, y ellos esperaron en esa cárcel unos meses hasta que consideraron que ya podían salir. Y no puede salir con un solo prisionero. Ponían en ese barco todos los otros prisioneros que habían apelado al César, ponían carga, ¿verdad?, para llevarla a Roma. Ponían cualquier otra cosa importante, obviamente la comida que se iba a necesitar para el viaje. Estamos hablando de
meses, porque recuérdense que es por vela y es por remo. Eso tomaba mucho tiempo. Esa es la historia que nosotros vamos a encontrar en el capítulo 27. Entonces, pongámonos allí en aquel momento. Van a llevar a Pablo con los otros prisioneros. Hay un centurión. Centurión viene de 100, quiere decir una persona que dirige 100 soldados. O sea que sabemos que por lo menos hay 100 soldados en este barco que están a cargo de esa encomienda, de llevar a Pablo delante del César. Arranca este barco. Sale, aparentemente miran cómo está la situación y salen hacia adelante. El trayecto nunca es solamente una parada, sino que se ocurren varias paradas. Al día de hoy, de hecho, si usted quiere hacer un buen paseo, en esa zona, en el medio de esa zona, están las Grecia con las islas griegas, y son muchas islas, y entonces hay unos cruceros que te van pasando de isla en isla, de isla en isla. Pues así llegaban las personas desde donde hoy está Israel a Roma. Ellos iban pasando de isla en isla, de isla en isla, a medida que ellos iban viendo las condiciones del tiempo. Bueno, empieza este viaje en una de estas ciudades. Cuando llegan a una isla, pues los reciben personas que lo conocen, ya saben que van camino a Roma y saben que posiblemente sea la última vez que vean a Pablo. Vemos un montón de escenas. Esto es una película prácticamente, una serie de Netflix, ver esa travesía que toma Pablo hacia Roma. Y aquí tomamos nosotros nuestra historia. Ya es cuando están más o menos a un tercio del camino, Pablo da esta declaración. Dice: era peligroso seguir navegando. Recuérdense que van de isla en isla, seguir navegando, pues habíamos perdido mucho tiempo. Habían perdido tiempo porque cada vez que se para en una isla hay que abastecerse, hay que buscar comida, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Habían perdido mucho tiempo y ya casi llegaba el invierno. Se recuerdan que había que salir en un tiempo específico, porque si no, llegaba el cambio de estación, el invierno en particular, llegaban unos vientos que hacían imposible la travesía. Llevaban unos vientos. Dice: entonces Pablo le dijo a todos en el barco. Pablo es el prisionero, pero todos lo tenían respeto porque sabían que, número uno, lo habían acusado injustamente, ¿verdad? Y número dos, por su forma de hablar y de conversar, se había ganado la confianza y la autoridad, inclusive del centurión. Entonces dice: señores, este viaje va a ser peligroso. Parece que Pablo recibió en su espíritu de parte de Dios que las condiciones no eran como se la había planteado el capitán del barco. Dice: este viaje va a ser peligroso. No solo puede destruirse la carga y el barco, sino que hasta podemos morir. O sea, eso es un hecho dramático lo que le está presentando Pablo. Pero el capitán de los soldados, ¿qué dice? No le hizo caso a Pablo, sino que decidió seguir el viaje como insistían el dueño y el capitán del barco. Esto recuerda, no muy lejos de esa zona, tenemos el caso del Titanic, que fue algo muy parecido. Le decía el ingeniero: mire, va muy rápido el barco, va muy rápido. Y el capitán le dijo: no te preocupes, no hay problema, hasta que le dieron al iceberg. Entonces nosotros tenemos aquí una primera lección de cómo navegar en la vida. Aprender a escuchar el buen consejo. No vamos a poder llegar a donde vamos sin poner oído, sin escuchar. Pero para poder escuchar tenemos también que rodearnos de las personas correctas. Qué bueno oír a algunos de ustedes decir: tenemos que seguir y tenemos que estar, no solamente porque fuimos a estar con las parejas, pero por la compañía, porque estamos juntos, porque estamos rodeando de personas que pueden añadir valor a nuestra vida. Nosotros, por naturaleza, somos cabeza dura y no nos gusta oír consejo porque nos hace sentir débil. O no, pensamos que nos debilita. Yo sé, gracias a Dios por los GPS, ¿verdad? Que ustedes pues no han tenido que experimentar lo que experimentamos personas de mi generación.
O sea, personas de mi generación, salíamos a un sitio, Santo Domingo le dicen, ¿y dónde? ¿Cómo se llega? Bueno, 2 matas para allá, dobla a la derecha, y cuando veo un muchachito jugando, dobla a la izquierda. O sea, ya usted sabe, ese era el GPS de los tiempos de nosotros. Entonces, usted se perdía, usted iba en el carro con su esposa, entonces la esposa decía, viejo, yo creo que estamos perdidos. ¿Qué decía el hombre? No, yo me la sé. Y eso es allí, tú vas a ver. Viejo, pero pregunta. No, y cabrón, yo voy a preguntar, yo no necesito nada de preguntar. Dale para allá. Y cuando viene a ver, iba para San Juan de la Maguana y está en San Pedro de Macorís. Es una cosa increíble. ¿Por qué? Porque no quisimos preguntar y escuchar consejo. Muchas situaciones de nuestra vida pudieran ser diferentes si tenemos nuestro espíritu abierto a oír y a escuchar consejo. A ver qué pasa. Dice, la mayoría, oiga bien, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar. Aquí la clave es la mayoría. A veces pensamos que como todo el mundo lo está haciendo y todo el mundo eso así que lo hace, así que está tomando decisiones, puede estar correctamente. Oiga, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí por si les era posible arribar a Fenice y pasar el invierno allí. Lo que está pasando es que están en una isla que es pequeña y no es muy cómoda. Ellos dicen, wow, si podemos llegar a Fenice, por lo menos es una isla más grande, hay más cosas, y aunque no vamos a llegar a Roma, pero por lo menos ahí pasamos el invierno, porque ya que salimos, ahí pasamos el invierno. Pero la clave aquí es la mayoría. Nosotros vemos el caso en el pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, que Moisés envió 2 espías. De hecho, observe esto, los envió a reconocer la tierra para ellos poder entrar. No les pidió opinión, pero 10 de ellos vinieron con una opinión que nadie le pidió. Le dijeron, no podemos entrar porque ahí son gigantes y pasa esto y pasa lo otro, es imposible. Y por esa mayoría de 40 días que pudieron haber conquistado a Canaán, ¿duraron cuánto? 40 años, dando vuelta en el desierto. Porque la mayoría estaba totalmente equivocada. La mayoría no es la que decide en realidad. Tenemos que evitar seguir a Vicente. Porque nosotros tenemos un dicho, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Y esa mentalidad es la que nos vende ahora nuestra cultura. O sea, si todo el mundo lo está haciendo y todo el mundo está comportándose de tal forma y todo el mundo está viviendo de esa forma desordenada y todo el mundo está sin tener control de sus finanzas y todo el mundo está sin tener control y pasando tiempo con su familia, pues entonces eso es lo que tenemos todos que hacer. Y cuando hacemos eso, estamos escuchando a la mayoría sin saber que la mayoría puede estar equivocada. De hecho, la palabra nos dice que ancho es ese camino que lleva a la perdición. Ancho, por ahí que más gente hay. Pero dice que estrecho es aquel que lleva a la vida. Seguimos con nuestra historia. Dice, de pronto comenzó a soplar un viento suave que venía del sur. Observe, ellos no han salido todavía. Pablo le dice, no debemos de salir. La mayoría dice, sí, yo creo que sí. De pronto comenzó a soplar un viento suave que venía del sur. En otras palabras, ellos dijeron, ja, Pablo, tú te has equivocado. Mira el vientico, porque cuando el viento viene del sur, significa que todavía hay un espacio donde ellos pueden ir. Dice, por eso el capitán y los demás pensaron que podían seguir el viaje. Y salimos navegando junto a la costa de la isla de Creta. Van lo más cerca posiblemente de la costa, era lo más sabio, sí, pero no necesariamente le daba completa seguridad. Así que, número 3, no te lleves de las apariencias. La palabra dice, escuche bien, la palabra dice que el enemigo, ¿verdad? Sabemos, lo conocemos, ¿verdad? Como un león rugiente, es el que destruye, viene a destruir y viene a robar, pero no lo vemos muchas veces así. Dice que él se viste de ángel de luz. Así que aquellas decisiones que sabemos que nos llevan a la destrucción, no te la presentan con 2 cachos y una cola como la vemos en la televisión, no.
nos lo presenta como ángel de luz, como algo atractivo. Así que por las apariencias, si van contrarias a los principios que tú sabes que la palabra te está enseñando, ten cuidado porque es un viento suave al principio, pero vamos a ver qué pasa después que tú sales en ese barco. Vamos a seguir. Al poco tiempo, diga poco tiempo. Las cosas cuando no están en la propósito de Dios, usted no dura mucho para darse cuenta, pero ya salió, ya arrancó, ya usted tomó su decisión. Un huracán vino, oiga bien, ellos salieron que bueno, que hay una brisita, que esto se ve chévere, que vámonos. Y después que salen, que ya se compromete la embarcación, ¿verdad? Dice, vino desde el noreste y el fuerte viento comenzó a pegar contra el barco. Como no podíamos navegar en contra del viento, tuvimos que dejarnos llevar por él. Hay un momento donde ya entregamos nuestro control. Ese fue el caso de ese barco. Como es por el viento, tú tienes que tú no te puedes volver. Tú no puedes hacer otra cosa. Ya saliste, ya te comprometiste. Por eso, antes de tomar decisiones importantes, tenemos que dar estos pasos. Tenemos que escuchar consejos. Tenemos que asegurarnos de que vamos conforme a los principios de Dios, que no estamos siguiendo a Vicente y que no nos estamos llenando de las apariencias. Tenemos que entender entonces el propósito de Dios en la dificultad. Ya que estamos en ella, ver el propósito de Dios en la dificultad. Dice en 2 Corintios, las dificultades que tenemos son pequeñas y no van a durar siempre. Pero gracias a ellas Dios nos llevará de la gloria que dura para siempre, una gloria grande y maravillosa. A pesar de que la decisión está mal tomada, a pesar de que no escucharon la voz de la sabiduría y se hicieron todas las cosas de maneras incorrectas, todavía Dios no les abandona. ¿Qué Dios tenemos, Todavía está con ellos y quiere entonces ahora llevarle a través de esta dificultad. Dice Romanos 5:3, pero también nos alegra tener que sufrir porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Ahora miren el sufrimiento que pasaron esta gente. Dice, durante muchos días no vimos ni el sol ni las estrellas. Dice, la tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Cuando esas cosas suceden, generalmente actuamos de manera irracional. Dice, tengo unos versos aquí, dice que, pero también dice, bajaron las velas y dejaron que el viento nos llevara donde quisiera. Al día siguiente la tempestad empeoró, por lo que todos comenzaron a echar al mar la carga del barco. No ven la luz, no quieren ni siquiera vivir. Dice, 3 días después también echaron al mar todas las cuerdas que usaban para manejar el barco. Durante muchos días no vimos ni el sol ni las estrellas. La tempestad era tan fuerte que habíamos perdido la esperanza de salvarnos. De nuevo, en la tormenta generalmente actuamos de manera irracional, nos impide perspectiva. Así que, atención ahora, cuando entramos en un momento de dificultad, cuando más necesitamos ahora considerar lo que estamos haciendo, es cuando la sangre se nos escapa del cerebro donde la necesitamos y se va a las manos y los pies, porque la reacción natural es o pelear o huir. O pelear o huir. Huir no necesariamente quiere decir salir corriendo. Puede ser esconderse o decir no quiero vivir. Eso es huir, no quiero vivir ya, no tengo ganas. Esas son las reacciones que nosotros tomamos. Porque tenemos tres áreas donde pensamos aquí. Y es bueno que ustedes conozcan esto. La primera y la que sale de manera natural, y con esto nos parecemos a los animales, es el cerebro reptil. Ese es el de sobrevivencia, el de defensa. Ese es inconsciente, ese simplemente sucede. Ese no necesita que usted lo piense mucho. Esa es la primera reacción. Penosamente mucha gente se queda en esa reacción.
y se mantiene reaccionando a los problemas, no de manera racional, que es el siguiente, cuando pasamos al cerebro límbico, que ahí es donde están nuestras emociones, donde están nuestras necesidades fisiológicas. Ahí empezamos nosotros a sentir. En el primero no sentimos, sino que estamos reaccionando, pero en el segundo empezamos a sentir y a darnos cuenta, ¿qué es lo que yo estoy sintiendo? Tengo miedo, tengo temor, tengo vergüenza, ¿qué me está sucediendo? Número 3, aquí es que nosotros llegamos al cerebro, a la corteza cerebral, donde sí empezamos a razonar, donde sí empezamos a usar el intelecto que Dios nos dio. Esta perspectiva es muy importante porque todas las pleitos, todas las luchas, generalmente las grandes tragedias, las que estamos viendo, los shootings, todas esas cosas, es porque están simplemente reaccionando como reptiles. O sea, estamos reaccionando porque tenemos una ira, tenemos algo y no estamos considerando las consecuencias de las cosas que estamos haciendo. Quizá de una manera menos dramática, pero no menos impactante. A veces manejamos nuestras relaciones. Por eso me gustó cuando Adriana ayer decía, vamos a hacer una respiración de diafragma. Y a veces algo tan sencillo como eso nos conecta con lo que nos tiene que conectar. De diafragma, ¿se recuerdan? Que no se mueve el pecho, pero aquí, la barriguita. Porque esa es la profunda. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace ese ejercicio? A ver. Ya le lo dijo, te sube el oxígeno, ¿verdad? Porque recuérdate que en una crisis, ¿qué hace el oxígeno? Se va. Sale de donde tiene que estar. Ahora tú lo estás pidiendo que te ayude a pensar, que te ayudes a calmarte para tomar de las mejores decisiones. ¿Qué debemos de hacer también? ¿Qué debemos dejar de hacer? Cuando estamos, dejar de buscar un culpable. Estamos hablando de nuestras reacciones naturales. Debemos de dejar de buscar un culpable. Número 2, muy importante. Aprende a conocer y a declarar tus sentimientos, tus emociones. En eso nos quemamos, porque sabemos que sentimos algo, pero no sabemos lo que es. Y si no sabes lo que es, no sabes cómo vas a trabajarlo. Ayer hablábamos hay momentos en que son frustraciones, hay momentos en que son necesidades que no han sido llenas, o sea, pasamos por la vida y tenemos tormentas y tenemos tempestades, pero ni siquiera podemos nombrar cuáles son las situaciones que las están provocando dentro de nosotros, porque las peores de las tempestades son las que sentimos dentro. No lo digo yo, dice el libro de Santiago. ¿De dónde salen las guerras? Estamos estupefactos con la guerra de Ucrania y todo lo que está pasando. Y nosotros no nos podemos imaginar cómo es posible que en el día de hoy podamos ser testigos de una guerra tan cruel. Pero la palabra dice que hay una guerra más cruel que esa. Dice, ¿de dónde salen las guerras? ¿De dónde salen todos esos problemas y todos esos conflictos? Dice, ¿de dónde? De dentro. Dentro de nosotros tenemos esa capacidad de destrucción, esa capacidad de reaccionar incorrectamente, esa capacidad de buscar culpables, de justificarnos nosotros, de no entender de dónde salen esas emociones, de no nombrarlas y que provocan eventualmente que nosotros tomemos las decisiones incorrectas. Mire, le hago cómo termina la historia de Pablo. Finalmente, tienen que poner todo a la deriva, sacan todo y lo demás. Y de hecho, en había un barquito de eso que, el lifesaver, de los que se montan ahí, que salen huyendo. Y los soldados tenían un plan de cortar las cuerdas y salir huyendo. Y hasta eso se lo reveló Pablo y se lo dijo al centurión. Mira, los soldados tuyos son los primeros que quieren salir huyendo. Y si ellos se van, nos morimos todos aquí. Y tuvieron que cortar las cuerdas, dejar ir el barco. Tiraron las anclas en un momento de desesperación. Ya, soltaron toda la comida, todo lo demás. Y el centurión, su reacción
reptil fue bueno. Si a mí me mandaron a llevar estos prisioneros a la cárcel y no lo puedo llevar porque esto va a pasar, lo voy a matar todito. Esa fue su reacción. Pablo es que lo detiene y le dice, espero que me escuches ahora. Me imagino diciéndole, ¿te recuerdas que yo te dije que no saliéramos? Te lo dije, ¿verdad? Escúchame ahora. Le dice, óyeme, el Señor me reveló que no va a morir nadie. Se va a perder el barco, se va a perder todo, pero nadie va a morir. Y efectivamente, dejaron ir el barco con la brisa y llegando, pensaron que iban a llegar a la tierra, pero un arrecife paró el barco y se encalló y ya tú sabes, estaban lejos de la isla. Pero tal como Dios le había dicho, el centurión le dijo, ok, vamos a dejarlo, tírense al mar y los que naden y lleguen. Y llegaron todos llegaron ahí. O sea que se equivocaron, tomaron la decisión incorrecta, tuvieron que pasar por la adversidad, tuvieron que pasar por la tormenta, tuvieron que tomar ese miedo. Pero al final Dios todavía estaba con ellos y tuvo misericordia de ellos. Te lo digo porque algunos de ustedes están en esa tormenta y dicen, ya, perdí el deseo de vivir como lo tenían ellos. No veo luz, no veo nada, estoy deprimido, me quiero morir, ya no hay nada porque tomé una decisión incorrecta. Y te digo la verdad, tomaste la decisión incorrecta. Es verdad. Y pudiste detenerte, pero no te detuviste. Pero tengo la buena noticia, todavía Dios es misericordioso. Y aún a pesar de que tomaste la decisión incorrecta, que te metiste en un lío que no debiste meter, que te metiste en una relación que tú sabías que no debiste meter, que compraste y te metiste en un negocio con un socio que no debiste de hacerlo, lo que sea que fue esa tormenta que ahora la estás sufriendo, Dios te dice hoy que todavía Él tiene misericordia. Y Él quiere ayudarte a navegar la vida de la mano de Él y de su presencia. Lo último es que reclames tu promesa. Que reclames tu promesa. Así que yo no sé en qué espacio estás tú. Es posible que tu barco no ha salido, que todavía tú puedes escuchar el consejo y estás a tiempo. Dice Pablo, no salgamos que no nos va a ir bien. Es posible que tú estés ahí, ojalá. Y si estás ahí, escucha la voz de Dios. Detente, oye consejo, pide sabiduría. Pero a lo mejor saliste ya. A lo mejor salió ya. Pensando que te iba a ir bien, tomaste esa decisión. Vamos, salga Pato Gallareta. Decimos, vámonos. Y sin embargo, te agarró la tormenta. Dijiste, ay, mi madre, qué lío me metí. Es posible que vayas a perder la carga, es posible que se vaya a perder el barco, es posible que vayas a perder cosas, pero todavía Dios está interesado en tu vida. Te quiere salvar y te quiere dar una nueva oportunidad.